Bien, hermano. Excelente aclaración. Hay una pregunta acá que tiene que ver con, a ver, con el final del ciclo de 25, de 25.950 años. Este final del ciclo que está por ocurrir en nuestro planeta, ¿es el mismo ciclo que ocurrió en la época de la Atlántida? Cada 25.950 años hay un ciclo. Entonces, Ujú. quiere decir esto que si ustedes aprendiesen a medir el tiempo de una manera menos lineal, se darían cuenta de que hay ciclos y subciclos, ¿sí? Entonces, cada subciclo tiene una relación directa con 25.950 días, años humanos y miles de años humanos. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay cierres de ciclos que, aunque no son el ciclo mayor, se podría decir que son subciclos que están sucediendo. Pero en este caso, en el caso ya de la evolución del planeta como tal, ustedes, este sería el tercer ciclo. El tercer ciclo, por eso es tan relevante este tercer ciclo de 25.950 años. Y ahí ustedes pueden darse una pequeña idea de todo lo que les falta conocer de la evolución, tanto de ustedes como humanos, como de la evolución planetaria que han llevado, porque ya han pasado, ya están cerrando el tercer ciclo. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, no a nivel solamente de información y digan, wow, estamos en el tercer ciclo, sino que noten que en este punto pues ya la mayoría está en un nivel en el cual pueden pasar por el portal con tranquilidad, pueden pasar por el portal sin tanto drama y sin tanto sufrimiento, y lo pueden hacer de una manera armónica porque ya están preparados, han vivido ya muchos, muchos ciclos atrás. ¿En que me escuchas? ¿Sí? Ah, bien. Bien. Entonces, acá viene la siguiente pregunta, que tiene que ver con, a ver. Bueno, acá dice, ¿tendremos en breve contacto físico extraterrestre 3D? ¿Será de beneficio? Imagino que se refiere a ese final de ciclo. Sí, en el final de ciclo sí, ustedes van a ver muchas cosas porque como se une el pasado con el futuro y en el presente, entonces van a ver lo que ustedes llamaban dioses, lo que llamaban seres mitológicos, todo eso van a tener la posibilidad de verlo y eso va a ser, por eso se habla del apocalipsis en esos términos, como en términos de que van a Claro. pasar cosas pues muy indescriptibles, pero lo que va a suceder es que efectivamente es como que el tiempo se colapsa y se puede ver lo que era el pasado en el presente y así, entonces ustedes van a poder tener esos contactos porque la atmósfera va a estar de una manera en la cual los seres que son intraterrenos, los seres que son extraterrenos, pues van a poder manifestarse en el plano tridimensional con naturalidad. Y ahí es donde ustedes van a requerir bastante de su autoconciencia para no dejarse confundir, porque pues cada uno de ellos va a llevar una información que probablemente no esté actualizada, probablemente venga de un pasado remoto, y ustedes pueden tomar esa información como real para este tiempo y ya no lo es. Entonces ahí deben tener mucha autoconciencia porque van a aparecer y eso se ha escrito muchas veces de diferentes maneras para advertirles que van a ustedes van a recibir información que los puede confundir, donde van a aparecer seres que ustedes van a considerar pues la manifestación viva de la fuente universal de un Dios supremo, pero pues realmente no, simplemente es un ser que está con información del pasado y del futuro, pues teniendo esa información puede convencerlos fácilmente de que es quien dice ser. Por eso desde el comienzo les he hablado mucho de su intuición, de que desarrollen esa comunicación más directa con su espíritu, con su mano luz, para que de esa forma pues ustedes puedan sobrellevar esos momentos conflictivos de una manera consciente. Bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con, ¿existe el planeta Abona? ¿Y cómo es? El planeta, Abona. A, B aún, larga, O, N, A. sí. Pues bueno, ahí hay información que en este punto pues no es relevante para ustedes. El planeta que Bien. de pronto mencionan, Abona, puede ser hacer relación a un planeta que se llama Abón.
que es un planeta que efectivamente existe no tanto como un planeta físico, sino existe como una configuración similar a un planeta. Podríamos llamarlo que vendría a ser un planeta artificial. Y ese planeta artificial tiene unas funciones de ser regulador de los viajes en el tiempo. Para que un individuo extraterreno pueda entrar a la Tierra, debe atravesar portales temporales, no tanto portales físicos, sino temporales. ¿Por qué temporales? Porque si simplemente fueran portales espaciales, pues tardaría mucho en llegar y cuando llegue, pues ya, o sea, ha pasado tanto tiempo entre el punto de salida y el punto de llegada, que seguramente incluso el planeta va a estar ya en otra posición y no va a poder llegar. Entonces, para poder llegar, lo que debe hacer es colapsar el tiempo a través de un portal temporal. Y este planeta, que es, vuelvo y digo, es más artificial que natural, lo que hace es regular de cierta manera esas aperturas temporales para los viajes entre los diferentes mundos, entre los diferentes universos de este sector. Ese es como de pronto la referencia, porque como abona, como tal, no. Bien. La otra pregunta que tiene que ver con, a ver, aquí dice, ¿por qué algunos entramos en hipnosis y no podemos ver ni oír nada estando en hipnosis? Los niveles de percepción tienen ciertas características. Hay personas que su nivel de percepción es más dado a las imágenes y entienden la información a través de imágenes. Otros que son más dados a las vibraciones sonoras y entienden la información en forma de sonidos, palabras. Y otros que su percepción multidimensional o más bien multisensorial, para que me entiendan. Y como multisensorial, Ujú. entonces pueden armar fácilmente la figura de lo que se les está pasando de información. Entonces pueden armar la imagen tridimensional y auditiva de lo que están percibiendo. Pero ustedes deben recordar que cuando entran en hipnosis lo que está sucediendo es que están entrando en un nivel de percepción interior y que por más de que entren en hipnosis y vean cosas que ustedes consideran que son externas, están organizando una serie de imágenes dentro de su mundo interno para darle sentido a una información que están recibiendo. ¿Por qué? Porque la hipnosis lo único que hace es colocar en un equilibrio entre su mente consciente, su mente inconsciente, que la mente inconsciente tiene bastante poder de carga energética, y la mente consciente tiene bastante poder de carga direccional. Entonces, cuando ustedes entran en hipnosis, estas dos se ponen de acuerdo, se armonizan, pero alguna tiene que direccionar. No lo va a hacer el inconsciente, porque el inconsciente es carga explosiva, es carga de movimiento. Y la mente consciente es carga direccional. Entonces, la que da la dirección, incluso en estado hipnótico, es la mente consciente. ¿Esto qué significa? Significa que si tú no tienes la suficiente cantidad de imágenes, de palabras, de información, te va a ser complejo tratar de traducir la información que estás recibiendo. Entonces no la vas a poder organizar ni en imágenes ni en palabras, y lo que pasa ahí es que entonces piensas que ya no estás en estado hipnótico, pero realmente lo que está haciendo tu mente consciente es protegiéndote de que la información que viene de la mente inconsciente y del colectivo pues sea una información que tú no puedas interpretar y puedas empezar a entrar en discordia, en desarmonía interna, y entonces pareciera que no entras en hipnosis. Pero si te pusieran en hipnosis para cosas básicas como, por ejemplo, recordar tu nombre, recordar cosas que hiciste la semana pasada, en hipnosis muy básica lo podrías hacer. Y de ahí puedes empezar a tener un entrenamiento para entrar en hipnosis más profundas y recibir informaciones mucho más consolidadas de otros planos. Bien, hermano. Acá hay una siguiente pregunta que parece sencilla, al mismo tiempo es compleja. ¿Dónde está la memoria, en este caso en el ser humano? La memoria está ubicada en las células. Todo lo que ustedes tienen, bueno, un alto porcentaje de lo que ustedes tienen es agua, y esa agua funciona como un archivero. Ese archivero en ese sentido es un archivero físico que viene a estar dentro de las mismas membranas de las células. Si te das cuenta, las células tienen mucha agua contenida allí, y ahí ustedes guardan información
y esa información después se puede reclasificar en diferentes segmentos de su percepción y esos segmentos de su percepción podrían consolidarse como ciertos archivos que están guardados ya dentro de las diferentes capas del ADN dependiendo de la información que sea. Ok, correcto. Acá hay una pregunta que dice, esta es con respecto a Anu, digamos. ¿Ante quién deben existir pruebas fehacientes de las acciones de Anu? Por ejemplo, digamos. Un De poco los extraña la pregunta. consejos. No, hay Ah, diferentes consejos y esos consejos, algunos son interdimensionales, otros son intergalácticos. Esos consejos son los que tienen la potestad de poder eh, restringir o redirigir acciones de grupos de seres en diferentes dimensiones y en diferentes sectores del universo. Entonces, hay consejos que hacen esa función. ¿Por qué no decir directamente, bueno, pero si es que ya se sabe que ha hecho mucho daño y por qué no lo restringen inmediatamente? Porque no funciona así. Si el universo fuera de esa manera tan restrictiva, de esa manera tan tajante, no existiría el libre albedrío. Se le está dando a él la oportunidad de que corrija por sí mismo y se haga autoconsciente, pero asimismo se le está dando la oportunidad a todos los seres que han sido afectados por sus acciones de que también se hagan autoconscientes, aprendan el proceso de amar y de armonizar y puedan sobrepasar esos malos tratos que han recibido a través del amor, pero también pueden no hacerlo. Entonces, ¿qué se está esperando? No se está esperando simplemente reunir las pruebas, presentarlas al Consejo, que el Consejo lo restrinja. Se está esperando que efectivamente en ese proceso, ya sea los seres que están siendo afectados por él, se hagan autoconscientes y eleven su frecuencia amorosa hacia él y lo ayuden también a autorreflexionar, o que él mismo entre en un trance de autorreflexión y corrección y pueda desligarse de todo lo que les ha venido haciendo, y de eso se trata, o sea, se trata es de autocorrección, de autoconciencia. Si llegado el punto, el sufrimiento infligido por este ser o este grupo de seres es tan alto que está impidiendo la verdadera elección por parte de los afectados, ahí se interviene, no tanto con pruebas como lo harían en un tribunal tridimensional, sino que se interviene porque la frecuencia nos va a ir dictando que efectivamente hay una restricción del proceso evolutivo y ante eso sí se debe intervenir directamente. Pero mientras el proceso evolutivo esté todavía dependiendo de las elecciones del uno y del otro, debemos esperar. Debemos esperar y confiar en que los ajustes que se hacen al ADN luz pues vayan llevando a la autorreflexión. bien, hermano. Bueno, acá esta sería la penúltima pregunta. Dice, los dispositivos orgónicos con dos cuarzos, ¿qué más dice? Una lana de cuero, grasa y aluminio en un tubo de plástico. Con eso ellos, acá la persona que pregunta consigue cambiar el sabor del agua. Pregunta si sirven esos dispositivos. Sí, el tema radica en que ustedes cuando toman un cuarzo, por ejemplo, o un cristal, no un cuarzo, un cristal cualquiera, ese cristal tiene información. La cuestión es qué Ujú. información tiene y si esa información es compatible con su proceso de despertar. Porque probablemente en ese cuarzo o en ese cristal se haya cristalizado información que no es positiva porque se necesitaba recluir allí hasta ser transformada por la luz, y esa persona empieza a utilizar ese cristal, seguramente va a recibir información que no le beneficia en su proceso de despertar. Por eso mencionaba ahora que todos estos elementos de la nueva era tienen un sabor real porque en la antigüedad se cogían informaciones que se convertían en cristales. No eran cristales que se cogieran para hacer alguna operación. Era información que se convertía en un cristal y con ese cristal se procedía a alguna acción específica, ya sea una cirugía, ya sea un proceso de activación de alguna parte del cuerpo de esa persona o de la zona donde se estaba, y esa era la función que cumplía. Posteriormente, ese cristal o se descargaba en el mismo procedimiento de uso, se descargaba de toda la información, pero quedaba el vestigio físico de como un cristal,
o simplemente ya la información quedaba ahí y ese cristal no se volvía a usar para otra cosa que no fuera la información con la cual había sido cristalizado. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, porque cuando usan esos cristales, pues pueden estar transmitiendo información que ustedes no requieren. Ahora, si se refiere específicamente al proceso orgónico que se crea sin cristales, sino que se crea a través de una resina de plástico, pues el que crea la orgonita o el orgón, pues le estará dando una información específica con su intención, con su emoción, con sus pensamientos en el momento de crearlo. Y esa información es la que va a funcionar para transmitirla ya sea al agua o otros elementos de la casa y del sitio donde se encuentren. Pero pues esa persona debe saber lo que está haciendo, debe saber imprimir sus emociones, sus pensamientos y sus actos, debe saberlos imprimir dentro de la constitución de ese orgón. Bien, hermano. Bueno, en ese caso la persona debe eh, comunicarse con su mano luz y solicitar su ayuda, digamos, en ese sentido. Total, de hacerlo intuitivamente. Bien. Bien, acá hay una pregunta, a ver, es como si fuese dos preguntas en una, pero es una al final. Dice, ¿cuál es el verdadero origen de la maldad o de la oscuridad? ¿O el origen de la oscuridad empezó con los humanos luz que abandonaron la luz en su momento y crearon universos de maldad? Bueno, esas preguntas, vuelvo a repetirlo, son preguntas que están dadas muy desde lo tridimensional, donde la percepción es de bueno, malo, alto, bajo, oscuro y claro. Bien, En ese orden de ideas, podríamos decir, para dar una respuesta sencilla a la persona que hace la pregunta, decir que el origen de la maldad es precisamente la ausencia de luz. Quiere decir que la inconsciencia o la falta de autoconciencia genera un estado de falta de luz. Pero también tenemos que ser estrictos con esto. Si tú tomas una vela o una luz y la llevas a una habitación, quiere decir que al momento de entrar en la habitación, la habitación se ilumina, ¿sí? Y cuando tú retiras la vela de la habitación está oscura. Pero si te das cuenta cuál es el elemento activo dentro de la ecuación, es la luz. Quiere decir que la luz es la primera causa y es primera causa porque es positiva. Todas las primeras causas son positivas y son activas. Una segunda causa no es positiva y no es activa. La oscuridad no es positiva y no es activa. Entonces quiere decir que la oscuridad como tal es la ausencia de luz. Significa esto que cuando hay percepción de maldad, cuando hay percepción de negatividad, lo que verdaderamente estamos percibiendo es la ausencia de luz o de amor en ese punto específico del espacio-tiempo. Esa sería la definición puntual y clara de lo que vendría a ser lo negativo, la maldad o la oscuridad. Es la ausencia. Ahora, ¿cómo se da esa ausencia? Porque en el ejemplo es una vela, pero en la realidad, ¿qué es? Es la ausencia de autoconciencia. Ahí tenemos que entrar a hablar sobre el yo soy, sobre el ser que tú eres y que eres consciente de ser. En la medida en que tú te haces consciente de ser, en esa medida la oscuridad, o sea, la falta de conciencia se va diluyendo. ¿Por qué? Porque estás haciendo luz, estás haciendo más consciente de, y en la medida en que más consciente te haces, vas a descubrir que no existe eso que denominaríamos maldad. Existe solamente la luz, solamente el amor, pero eso existe en el seno mismo del ser. Y si no se llega al entendimiento, a la comprensión, a la vivencia del seno mismo del ser, pues va a ser complejo porque aquí pueden surgir preguntas como, ¿cómo me dices que la maldad no existe si hay niños que son inocentes y son lastimados? Pero es que no tiene que ver con algo malo, tiene que ver con autoconciencia mínima. El individuo que daña a un niño o daña a un animal tiene una autoconciencia tan mínima que está actuando de esa forma. Podríamos decir que es ignorante de la luz. No es ignorante intelectualmente, porque algunos son muy intelectuales y de hecho su intelectualidad los lleva a maltratar. Entonces estamos hablando de una ignorancia conciencial. No es consciente, no es consciente del amor, no es consciente de la luz y por ende entonces en ese campo predomina la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Pues si la conciencia es una percepción de la luz y del amor, la inconsciencia es falta de amor y falta de luz.
Cuando no hay amor, lo contrario al amor es el miedo. Entonces son personas o individuos que se mueven con base al miedo. Si ustedes notan, las guerras y todo lo que ustedes llaman negativo, en su fondo íntimo tienen el miedo como pivote o como punto de partida de la acción misma. Entonces, la ausencia de conciencia los lleva al miedo y el miedo los lleva a unas actuaciones incoherentes que podríamos desde afuera denominar como malas, como maldad. Entonces, en ese sentido y a este nivel, ahí hablaríamos de ese es el origen de la maldad, la ausencia de luz. Atribuirle esto a un grupo o grupos de seres no tendría sentido. ¿Por qué? Porque ningún grupo de seres tendría la capacidad de sobreponerse a la fuente y contrastar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay nada, por ejemplo, si la fuente es eterna luz, luz en vamos a poner un número en un 100, no puede haber un contraste de oscuridad en un 100, porque por fuera de la luz de la fuente no hay nada y no hay nada que se le equipare y no hay nada que esté igual ni a su nivel. La fuente es única, es absoluta, es innombrable, es indefinida, es indefinible. Entonces, en ese orden de ideas no podría haber ni siquiera si unieran todos los seres que han sido creados y todavía no están creados y trataran de equipararse a la fuente, no podrían alcanzarlo. No hay un ser tan contrario a la fuente que logre hacerle oposición. Por fuera de la fuente existen dos fuerzas que tienen que equipararse, que es la luz y la oscuridad, pero están, no llamemos por fuera de la fuente en el sentido estricto de mirar afuera y adentro, sino en un nivel de la fuente permite una equiparación entre energías similares que son luz y oscuridad y desde allí parte la posibilidad de que tú o te inclines por la luz o te inclines por la falta de luz. Pero ese vendría a ser como el origen técnico de lo que más adelante se puede interpretar como maldad. Pero realmente, si somos mucho más profundos y estrictos, eso no existe, son interpretaciones de los niveles de conciencia. Ahora, volvemos a lo mismo. Una persona intelectual me podría decir, pero la maldad sí existe en el planeta, hemos visto cómo se dañan, hemos visto cómo se maltratan. Es ausencia de conciencia, no son conscientes. No podríamos llamar eso malo si al final de todo ese ciclo las personas que han sido maltratadas y los maltratadores llegan a un nivel de autoconciencia y reconciliación consigo mismos y con los demás que despiertan. Entonces, lo que considerábamos malo llevó a un término bueno que era que despertaran estos seres, ¿sí? Ahora, eso suena un poco frívolo porque obviamente no involucra las emociones humanas ni involucra los conceptos humanos, pero precisamente es donde nos podemos dar cuenta de que lo que consideramos tanto malo como bueno está relacionado directamente con los conceptos, está relacionado con conceptos emocionales y con conceptos mentales. ¿Quiere decir esto que no es válido, que no debo de pronto sensibilizarme frente al dolor de una persona? No. De hecho, si hay dolor frente a ti de una persona y te sensibilizas, quiere decir que te estás haciendo autoconsciente para no infligir ese daño a otra persona, ni para permitir que te lo inflijan a ti y también para proteger a esa persona que está siendo lastimada. Eso te hace autoconsciente. Quiere decir que eso que en una primera instancia percibías como malo, en este sentido pasa a ser bueno porque te está ayudando a hacerte autoconsciente. Entonces, no caigamos en los términos relativos, sin embargo, la pregunta es muy honesta y la respuesta es esa. Simplemente lo que llamamos maldad es ausencia de autoconciencia. Muy bien, y justamente ahora viene la pregunta con los yo soy, o con el yo soy. Te lo pregunto de esta manera. Este, a ver, lo voy a organizar. Hay un grupo de seres con los cuales dimos en una sesión ya hace como un año y medio aproximadamente, y ellos se hacen llamar o se autoproclaman los yo soy. Y son 7 billones y el líder de ellos se llama LK. Este tal LK que era de la dimensión, bueno, su procedencia era dimensión 24 o frecuencia alta, influenció a otros seres luz como él, de las dimensiones más abajo, y armaron su grupito, en total 7 billones, y crearon, bueno, proyecciones de sí mismos, crearon estas proyecciones a su vez crearon
otras creaciones, otros seres, dragones, cútulos, hibridaciones, creaciones de hibridaciones y así. Y estos seres que se hacen llamar los yo soy, como alguna vez en su vida, digamos, vibraron en amor y en armonía y en paz, ellos, digamos, no pueden ser castigados, pero en su momento van a ser neutralizados por la luz. Pero ellos se alimentan energéticamente de una forma indirecta y hacen sufrir a otros seres o creaciones. Y se alimentan del sufrimiento, de las energías bajas que producen los seres que están en proceso de sufrimiento. De algún modo ellos se las ingenian y se retroalimentan de eso. Obviamente tienen su conciencia ennegrecida y su corazón ennegrecido. Estos son los seres que se autoproclaman los yo sois. Seguramente esa autoproclamación y esa denominación de los yo sois tal vez tiene que ver con una emulación o una especie de copia del verdadero yo soy. Entremos y este es un proceso interesante que ustedes pueden aplicar porque sí es importante que de toda esta información tomen las cosas que ustedes puedan llevar a la práctica, que ustedes puedan hacer tangibles. Porque cuando lo vimos en las diferentes capas del ADN, la capa 1, que es la manifestación física, conecta con la capa 13, que es la información para que haya una manifestación. Entonces lo mismo debe hacer acá, o sea, ustedes deben tener información que sea de pronto sutil, que sea incluso abstracta, pero también deben tener esa información que les permita llevar a la práctica las cosas. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes deben tener en cuenta cuando hablamos de las diferentes capas del ADN, por ejemplo, si ustedes son una persona, es un individuo que está muy apegado a la supervivencia, que lo único que le interesa es sobrevivir, no le importa disfrutar del arte, de la belleza, de la paz, de la meditación, de la reflexión, de todo esto, pues entonces es un ser que efectivamente está en su primer nivel, en su capa de ADN más predominante es la número 1, que es la supervivencia. Y así sucesivamente con toda la información que dimos para que lo puedan empezar a poner en práctica. Pero por otro lado, entonces, ¿qué otra cosa práctica podemos tomar precisamente de esta charla? ¿Qué es yo soy? Más allá de ser unas palabras, tienen un significado profundo. Vamos a hablarlo lingüística e intelectualmente para después poderlo elevar. Y es que tú reconoces, cuando dices yo soy, por ejemplo, dices yo soy un arquitecto. Entonces quiere decir que tu ser está condicionado al hecho de que tú solamente puedes direccionar tu vida y tus relaciones desde algo que tú estudiaste, en este caso, la arquitectura. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que aunque eres consciente de otras cosas, seguramente eres consciente de tu género, eres consciente del lugar donde vives, del idioma que hablas, pero estás encerrando tu ser en un concepto que es arquitecto. Entonces ahí eres consciente de que eres arquitecto, hasta ahí, ¿sí? Pero si te das cuenta, hablando en lingüística y mentalmente, eso tiene una representación muy grande. ¿Por qué? Porque así como tú eres consciente de ser arquitecto, ¿cómo te vas a relacionar con las personas? Entonces seguramente los arquitectos tienen una forma específica de relacionarse y son entonces individuos que no se relacionan sino con otro tipo de individuos que están más o menos en una vibración similar y descartan todo lo demás o simplemente no acceden a otros niveles porque consideran que los arquitectos no pueden acceder a esos niveles. Ahora voy a quitar el término arquitecto y vamos a poner yo soy una persona humilde y trabajadora. Quiere decir que si te encierras en ese concepto, significa que entonces tu percepción va a ser que no te puedas relacionar con otras personas que tienen niveles adquisitivos más altos, que tienen niveles de vida diferentes, porque tú consideras que tu ser está restringido a ser un trabajador, ¿sí? Entonces, cuando tú observas ese término yo soy, deberías darte cuenta de que es algo muy representativo porque es hacer autoconciencia, que es el proceso al que vinimos
a la manifestación universal, la autoconciencia. Cuando un individuo llega a decir yo soy la fuente y realmente hace autoconciencia, está activando su capa 14 del ADN, que era lo que veíamos, está introduciéndose directamente en la fuente sin perder su individualidad. Entonces ese punto es muy importante y por eso la capa 14 es la unión de la capa 1, que es la supervivencia, pero también la unión de la capa 5, que es la creación. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que ya no es un ser que sobrevive, sino un ser que crea. Quiere decir que es un cosmocrator. Cuando dice yo soy la fuente, pero no solo lo dice verbal y lingüísticamente, ni siquiera mentalmente, sino que hace conciencia de que es la fuente. Ahora, la pregunta entonces radicaría en, ¿tú eres consciente de qué? ¿Qué eres? O sea, tu ser en este momento es autoconsciente de qué. Hay personas que cuando se hacen esta pregunta dicen, no, pues yo soy consciente de que soy, no sé, un empleado o que soy una ama de casa o que soy una mujer que está pasando por situaciones complejas, ¿vale? Ese es el nivel de ser, o sea, es el nivel de autoconciencia que tienes. Mira lo interesante y lo profundo de esto, porque ese es el nivel de autoconciencia que tú tienes. Y lo que debes saber es que de ahí en adelante toda tu realidad responde a ese nivel de autoconciencia. Si tú eres arquitecto, no vas a permitir que te traten como menos que un arquitecto, pero tampoco vas a poder exigir que te traten como a un presidente. Solamente vas a vivir en función de lo que tú eres consciente de ser. Entonces, si tú no eres consciente de ser la fuente, no eres consciente de ser un ser espiritual, multidimensional, de ser un ser con luz, un ser que tiene capacidades de autosanación, capacidades de autoexpresión, entonces, como no eres consciente de eso, vas a estar restringido a lo que eres consciente de ser. Y ahí es cuando funciona el yo soy, que también lamentablemente ha sido tergiversado por diferentes movimientos de la nueva era y también de la escuela antigua. Eh, Cuando dices yo soy, pero no con palabras, sino como cuando te haces consciente de lo que tú sientes que tú eres, en ese momento vas a comprender por qué estás viviendo la vida que estás viviendo. Ahí vas a descubrir que de pronto eres consciente más de tus temores que de tu fe. Eres más consciente de tus deficiencias que de los dones que tienes. Eres consciente más de lo que te falta que de lo que tienes. Y en la medida en que eres consciente más de una cosa que de otra, por eso se dice al que más tiene, más se le da. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quita. Si tú eres consciente de ser un ser creativo, se te va a dar más creatividad. ¿Sí? Y se te va a quitar los bloqueos creativos. Pero si eres consciente de que no eres creativo, pues se te va a aumentar la no creatividad, ¿sí? Y se te va a quitar la creatividad. ¿Por qué? Porque al que tiene, o sea, al que es consciente de que tiene algo, se le da más de eso, porque es consciente de eso mismo. Y al que no tiene autoconciencia de eso, pues se le quita y se le da más de otra cosa. Entonces, eso es muy trascendental, ese punto, es muy trascendental y muy profundo. Ahora, miremoslo en los diferentes hologramas. En los hologramas, cuando aparecen seres que dicen yo soy, simplemente se hicieron autoconscientes de que son eso. Por ejemplo, si un ser se hace autoconsciente de que es oscuridad, pues va a irradiar oscuridad y se le va a insuflar más oscuridad para que irradie y cumple el propósito de ser oscuridad para equilibrarse con la luz. No significa esto que sea malo. Vuelvo y digo, significa que está cumpliendo su función. Y en ese orden de ideas, si cumple su función, ¿por qué tendría que ser castigado? No va a ser castigado. Y ahora ahí es donde de pronto vamos a romper un concepto y es el concepto de castigo, porque eso no hay en la fuente. La fuente es absoluto y puro amor. Pero entonces van a decir, oh, pero entonces todo queda impune. No. Vuelvo al punto. Por ejemplo, una persona, vamos a pensar, piensa por un momento en este ejemplo. Tú estás golpeando a un niño, lo estás golpeando, lo estás maltratando, pero en ese momento abres los ojos, te das cuenta de que estabas siendo víctima de una enfermedad mental y no te dabas cuenta de lo que estabas haciendo, pero ves a ese niño maltratado y golpeado y asustado. ¿Tú crees que la carga de sufrimiento que una persona que despierta haciendo eso no va a ser fuerte? Va a ser fuerte. Pero ¿quién lo está castigando? No, no hay castigo. Hay un proceso de choque autorreflexivo tan fuerte que esa persona queda transformada inmediatamente.
pero no hubo necesidad de castigarla, ¿sí? Y seguramente en la otra parte, que es la víctima, cuando vea esa transformación, también podría llegar a un nivel de transformación de decir, fui el vehículo para que esto sucediera, y también va a transformarse totalmente. ¿Hubo sufrimiento? Sí, pero no hubo un castigo como tal, porque es importante que ustedes rompan esos paradigmas que tienen de percibir el universo como bueno, malo, castigo, premio, porque eso es básico. Ese es un nivel de percepción básico que sirve para la supervivencia y alejarse de lo que puede impedirte la supervivencia. Pero si estás queriéndote acercar a los niveles de conciencia más altos, debes hacerte consciente del amor eterno funcionando en todo y en todos. Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, una serie de individuos con sus humanos luz e incluso algunos con sus humanos tridimensionales, decidieron inclinarse más por la ausencia de autoconciencia, lo que llamaríamos maldad, están cumpliendo una función. Y esa función es equilibradora de esta parte del holograma, porque estamos en un proceso de elevar la Tierra y de elevar a sus individuos hasta un punto donde ya no haya tanta necesidad y tanto funcionamiento de lo que es la dualidad. Pero por ahora debe haberlo y debe haber un equilibrio. Entonces ahí lo que sucede es que ustedes eviten conectar con esas entidades por varios motivos. Primer motivo, porque si esas entidades en cierto punto, las personas que las contactan son débiles mental y emocional y conciencialmente, se van a dejar influir, ¿sí? Y van a empezar a creer que de pronto lo que era oscuridad, lo que era oscuridad ahora parece luz, lo que era bueno ahora parece malo. Quiere decir que están siendo influenciados por esa información inadecuada. Entonces, eviten ese contacto. Pero por otro lado, ¿por qué evitar ese contacto? Porque efectivamente lo que harían sería reforzar la función que estos individuos están cumpliendo. Y pues no se trata de reforzarlo, se trata de que cumplan su función hasta el momento que tenga que cumplirla y que logren su proceso de autoconciencia y de autorreflexión y de liberación autónoma y ya. Pero no hay que ni forzarlos a lo uno ni forzarlos a lo otro. Cuando por algún motivo tienen contacto con ellos, ustedes deben llevarlos a la autorreflexión y deben llevarlos a irradiarles amor y deben llevarlos a que ellos reciban un trato tan armonioso de parte de ustedes, un trato tan amoroso, que se cuestionen qué es el amor, por qué este individuo no quiso lastimarme, sino que quiso abrazarme, porque este individuo no me rechazó, sino que me aceptó, porque eso lleva a la autorreflexión. No hay un castigo como tal. Si alguno de nosotros se desviara tanto del camino y empezara a inclinarse más por la oscuridad que por la luz, ténganlo por seguro que cuando llegue a las puertas de la fuente no lo va a castigar, sino que lo va a recibir con tanto amor que el impacto para ese individuo después de decir, wow, hice tanto daño, lastimé a tantas personas y me reciben con tanto amor, va a ser un impacto tan transformador que no necesita castigo alguno. Va a ser un profundo golpe transformador, pero sin castigo, solamente por la fuerza del amor. Entonces ustedes procuren abordar sus relaciones interpersonales y abordar sus relaciones espirituales desde el amor. El amor es la fuerza más transformadora, el amor es la fuerza más poderosa y si ustedes están amparados en el amor, nada les va a pasar. Nada les va a pasar, pero deben alejarse del miedo y acercarse al amor. ¿Y cómo me alejo del miedo y me acerco al amor? Comprendiendo el amor de la fuente. La fuente, aunque impersonal, es dadora de vida y la vida en sí misma ya es buena. Y al ser buena la vida significa que contiene amor y que la esencia misma de la vida es el amor. Entonces, en ese punto es que ustedes van a entender y van a comprender que yo soy amor es el mejor acto de autoconciencia que puedan hacer. Cuando ustedes en todo empiezan a sentir y a vibrar en que ustedes son amor, en el yo soy, el amor mismo, ahí están abriendo un canal de conexión con su espíritu, con su mano luz tan fuerte que sus vibraciones empiezan a elevar. Y eso es lo que deberían procurar hacer de cotidiano. Bien, hermano. Gracias por tus palabras y tus enseñanzas. Han sido muy esclarecedoras y nos ha arrojado bastante luz sobre varios temas, digamos.
¿Deseas agregar algo más como para redondear, digamos, la temática de la genética con sus hélices o capas y cómo activarla nosotros como seres humanos tridimensionales? Considero que lo único que les sugiero que hagan, si así lo sienten intuitivamente en su corazón, es revisen la información y transpónganla a lo cotidiano. Entonces, si yo soy una persona que se preocupa mucho por la supervivencia, o si soy una persona que se preocupa mucho por la individualidad, por lo mío, esto es mío y de nadie más, o si soy una persona que está más en un estado de observación, de reflexión, pues ahí me está dando unos indicios de cuáles capas de mi ADN están más sincronizadas y más vibratorias. Entonces lo que puedo hacer es ir escalando esas capas y tratar de irme colocando en unas capas superiores. Al comienzo puede ser muy intelectualmente, muy mental, pero poco a poco eso se va interiorizando y si le solicitan ayuda a su humano luz, seguro que los va a ayudar a que vibren cada vez con capas del ADN más altas para que de esa manera ustedes puedan empezar a desenvolverse tanto en lo tridimensional como en lo sutil de una manera más consciente. Recuerden, autoconciencia es, llamémoslo así como ustedes lo dirían, es la palabra clave, autoconciencia. Bien, hermano, bien, eh, creo que sería todo por hoy. Perfecto. Entonces, les voy a irradiar mucha luz, que cuando escuchen todas estas palabras puedan en verdad recibir lo que cada uno requiere para su proceso y para que su intuición esté lo suficientemente abierta y esté lo suficientemente sensible para que obtengan efectivamente lo que cada uno requiere para su proceso. Recuerden que esto no son verdades que aplican a todos de manera absoluta, no son verdades absolutas. ¿Por qué? Porque lo hablamos en niveles de conciencia. Entonces, para un nivel de conciencia funciona de una manera, para otro nivel de conciencia funciona de otro, y así sucesivamente. Son para niveles de conciencia. Entonces, lo que está contenido acá en sí mismo no es una verdad, porque al ser una verdad tendría que ser más totalitaria. En sí mismo es una vibración que se armoniza con las vibraciones que cada uno esté emanando y que les va a permitir en su frecuencia recibir lo que requieren si están abiertos intuitivamente. Es importante que comprendan eso para que no dependan de ninguna fuente externa para su crecimiento. Bien, hermano. Entonces, estamos en contacto. Amor y paz infinita, hermano. Amor y paz. Déjame con Michelle. Michelle, ¿me escuchas? Sí, señor, te escucho. Bien. Ahí los humanos luz van a ayudar a Enki a volver a su lugar de resguardo, a donde él está. Nos despedimos de los 10 humanos luz que están allí, que han estado resguardando esta comunicación. Ya. ¿Cómo te sientes, Michelle? Bien, muchísima información, o sea, wow. Sí, la verdad que sí. Mucha luz. Sí, 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 bastante. Bien, ¿listo para regresar? Sí, Bien. 5, empiezas a regresar. 4, siente tu cuerpo, mueve los pies. 3, siente más tu cuerpo, mueve las manos. 2, mucho más despierto. 1, abre tus ojos. ya. Oh, ¿Cómo te sientes, Michelle? bien, o sea, estoy de hecho, tengo hasta el cuerpo caliente. Sí, sí. Estamos igual. La vibración es muy alta. Sí, bastante. Bien, muy linda información y aclaraciones sobre diferentes puntos, pero sobre todo sobre la temática de la genética. Hay muchas cosas que desconocemos.